aquí en los micrófonos de Blue Radio fue una denuncia que hizo la expareja del ex embajador en Ghana, en donde habló y denunció violencia intrafamiliar y denunció que sus hijos, sus dos hijos menores de edad que tiene con el ex embajador en Ghana, que entiendo llega a la Agencia Nacional de Tierras, pues no podían hablar con ella o no tenían comunicación, o que salieron del país en su momento para ir a visitar a su papá a África y nunca pudieron regresar. Recordemos un poco esa denuncia que tuvimos aquí, creo que hace 2 semanas, con doña Beatriz Niño. Sí, hace unas 2 semanas la señora Beatriz Niño nos contó la historia de lo que pasó desde el 11 de diciembre, cuando vio por última vez a sus hijos. Me acusa de unos temas muy difíciles para mí, que son de maltrato contra mis hijos, de una forma vil y mentirosa, y también de violencia hacia él. Entonces utiliza todo el tema de una medida de protección en una comisaría de Suba para supuestamente legitimar que no regresa a los niños, y también para legitimar un ejercicio arbitrario por parte de una custodia de él. Obviamente yo, cuando recibo esa comunicación inicial por parte de la apoderada, pues quedo en un shock terrible, porque quiero decirlo públicamente, como lo he manifestado siempre, que yo no soy una madre maltratadora. He estado 13 años con mis hijos dedicada completamente a su desarrollo emocional, a su crianza, y después de la separación de cuerpos que pude lograr en el 2011, pues los niños se quedan viviendo conmigo. Y ahora me encuentro demandada por violencia por el padre, usando algo que he tenido que aprender durante los últimos meses, que es una violencia vicaria, donde además del maltrato que uno tiene que soportar como mujer, tiene que soportar una instrumentalización de sus hijos para hacerle a uno muchísimo más daño. Era lo que decía, o uno de los apartes de la entrevista que tuvimos con Beatriz Niño, la expareja y mamá de los hijos del ex embajador en Ghana. Después de que tuvimos esa denuncia, hicimos el comentario de cómo el señor Daniel Garcés, ex embajador de Colombia en Ghana, pues iba a llegar a nuestro país a tener un cargo en la Agencia Nacional de Tierras, porque su hoja de vida fue publicada en el sistema de aspirantes de la presidencia, y donde se conocen todas las hojas de vida de quienes van a entrar al gobierno nacional. Y entonces decíamos, bueno, pero ¿por qué razón al señor Garcés, con estas denuncias existentes, lo van a nombrar en la Agencia Nacional de Tierras? Pues el embajador está con nosotros en la línea y nos atiende a esta hora en Blue Radio. Embajador Garcés, bienvenido a Blue Radio, mil gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, Camila, al equipo de Blue Radio y a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Muchas gracias a ustedes por abrir los micrófonos para hacer las precisiones que se requieren hacer ante la campaña de desprestigio de mala fe que ha iniciado la madre de mis hijos y un grupo de abogados opositores al gobierno nacional, que lo que pretenden es hacerle daño a mí, a mi imagen, a mi historia de vida y al gobierno nacional a través de eso. Señor Garcés, ¿usted está todavía como embajador de Colombia en Ghana o usted ya no está como representante diplomático de Colombia en el exterior? Aquí sigo como embajador de Colombia en Ghana, con las más altos reconocimientos por parte del gobierno de Ghana y de los gobiernos en los que represento a nuestra nación, trabajando con aspiraciones de retornar al país a continuar fortaleciendo el proyecto del cambio que se está consolidando en el país. Embajador, ¿hasta cuándo va a estar usted en Ghana? ¿Cuándo regresa a Colombia y su representación como embajador va hasta cuándo? Espero que sea hasta el próximo mes, o sea, en la siguiente semana, sí, semanas. ¿Y qué pasó con su nombramiento en la Agencia Nacional de Tierras? Claro, esto es un proceso que está surtiendo sus trámites, veremos qué ocurre con ello.
Y la razón por la cual usted regresa a Colombia y ya no es más embajador es precisamente por estas denuncias que ha presentado su expareja, la señora Beatriz Niño, pues hablando de una violencia vicaria de su parte, en donde ella pues denuncia que usted la está acusando falsamente de maltrato intrafamiliar. ¿Esa es la razón por la cual usted sale de la embajada o cuál es la razón por la cual usted se regresa a Colombia? No, esa no es la razón, porque pues efectivamente hay unos procesos judiciales y aquí hay que aclarar, Camila, que he sido yo quien ha iniciado las acciones legales para proteger la integridad y los derechos de mis hijos, toda vez que intenté por todos los medios dialogar con la madre de mis hijos ante la información que ellos me entregaron cuando efectivamente estábamos en el proceso de retorno a Colombia, de que venían siendo maltratados por parte de su madre y por parte del hermano de su madre y con asuntos muy graves, Camila, de inducción a la pornografía y otro tipo de violencias. Esto me llevó a que ante la imposibilidad de dialogar personalmente con ella, sus propios hijos, Camila, le informaron que no querían regresar a vivir con ella y que querían quedarse con su padre, por lo menos un tiempo. Ella se ofuscó mucho, luego yo intenté dialogar con ella, no fue posible y el 21 de enero me tocó interponer la solicitud de medida de protección a mis hijos, que ante la evidencia probatoria contundente, de esos hechos que los niños me informaron como padre, y yo pues ante el deber y la obligatoriedad que tengo como padre de proteger su integridad, ni siquiera hasta que tengan la mayoría de edad, sino que los hijos son para toda la vida y hay que cuidarlos, no tuve otra opción que ante la imposibilidad de diálogo con ella, interponer las medidas. El 21 de enero, ella me dijo que quería hablar personalmente conmigo, viajé a Colombia, tan pronto llegué a Colombia, le escribí, le manifesté, mira, Beatriz, estoy aquí, dime tú cuándo y dónde conversamos. Hasta hoy no contestó ni las llamadas ni el mensaje. Recibí una llamada de un amigo que había hablado con el jefe de ella donde ella trabajaba, el actual ministro de Igualdad, y quedó él de gestionar una reunión, habló con ellos, llegado el día y la hora de la reunión. Pero, señor Garcés, no se presentaron, Garcés. Perdóname porque es importante que yo pueda aclarar estas cosas, porque la campaña de difamación y de No, pero un momento, claro, pero usted está hablando y nosotros también tenemos que hacer contrapreguntas. Mientras usted habla, nosotros también debemos hacer contrapreguntas. Hay varias cosas. Usted dice que usted es quien demandó a la señora Beatriz Niño. Usted también tiene una denuncia en Fiscalía por 4 delitos, por violencia intrafamiliar agravada, por tratarse de menor de edad, mujer, anciano, discapacitado. Segundo, por ejercicio arbitrario de la custodia de los hijos. Tercero, por fraude procesal. Y cuarto, por violencia intrafamiliar. Entonces, pues lo primero que hay que aclarar es que usted sí tiene una denuncia, usted sí está denunciado ante Fiscalía. Y lo segundo es que, señor Garcés, usted debió haber devuelto a los niños el 25 de enero. Ellos salieron con usted y el compromiso era que usted los devolvía el 25 de enero y usted no cumplió con su compromiso. ¿Usted por qué no cumplió con ese compromiso, señor Garcés? Claro, precisamente por lo que le estoy señalando, Camila. La denuncia que interpone la madre de mis hijos, Beatriz, y sus abogados, que han actuado literalmente no como abogados en este caso, y me ahorro pues el término que como ellos o como siento yo que han actuado, es una retaliación a la denuncia que yo interpuse por los graves hechos de violencia intrafamiliar contra los niños. Y como le decía al principio, ante la contundencia de las pruebas de que eso era así, el comisario otorgó la medida provisional de custodia provisional
Y lo que venía era un proceso en el que se podía llegar a una conciliación, la que la señora Beatriz Niño jamás tuvo la voluntad de conciliar. El 13 de febrero, los niños tienen la audiencia de verificación de derechos, y mientras yo estaba en Bogotá intentando dialogar con Beatriz, tanto Beatriz como el hermano de Beatriz, como la nueva pareja de Beatriz, como la madre de la nueva pareja, estaban presionando a los niños para que no dijeran la verdad de las violencias a las que habían sido sometidos, porque su madre se podía ir a la cárcel. Entonces, se da la audiencia el 13 de febrero, y ante toda esa presión que instauraron ante los niños no hablaron de la violencia que estaban sufriendo, pero cuando el comisario les preguntó con quién ellos querían vivir, fueron absolutamente contundentes en señalar que querían vivir con su padre. Claro, pero ¿cierto? Embajador, mire, acá mi compañera, permítame, yo le pregunto, porque mi compañera Ana Cristina le estaba mencionando, y que incluso fue una de las cosas que nos dijo su expareja, la mamá de los niños, pues a ver, esta historia que además pues tiene a 2 menores de edad en la mitad y que son los que se tienen que proteger. ¿Por qué razón los niños no se devuelven cuando se tienen que devolver? Porque ellos se fueron de vacaciones con usted para África y no regresan, que es cuando la mamá empieza a hacer las denuncias. ¿Por qué los niños no regresan? No, no es la mamá que empieza a hacer las denuncias. Soy yo el que denuncia a la madre por violencia intrafamiliar, y no regresan precisamente porque el comisario de familia otorga la medida provisional de custodia provisional en el lugar de residencia del padre. Y en este caso, el lugar de residencia del padre es Accra, Ghana. Cuando usted regrese a Colombia, porque usted dice, a mí me queda un mes aquí en la Embajada de Ghana, voy a volver a Colombia, tendré un proceso y trabajaré donde tenga que trabajar, Agencia Nacional de Tierras o donde sea, ¿los niños van a regresar con usted y los niños van a seguir viviendo con usted? ¿O ahí también empezará una disputa con la mamá nuevamente por el tema de la custodia de los menores? Los niños continuarán viviendo conmigo hasta tanto se defina de fondo las decisiones tanto administrativas como judiciales, porque efectivamente tenemos previsto las audiencias definitivas con el comisario, y yo lo que creo es, Camila, que ante el abundante material probatorio de cómo los niños han sido sometidos a situaciones graves, Camila, yo le pregunto a usted, si usted como madre, yo no sé si usted tiene hijos, una empleada le informa a usted que su hija o su hijo está siendo instado a asuntos de pornografía infantil, ¿usted cómo reaccionaría? ¿Sí? Que su madre, y no quiero, de verdad que no quiero entrar en los detalles de este proceso, que es realmente delicado, realmente grave. Y le quiero señalar a usted que la conducta de los abogados de Beatriz, a los cuales voy a demandar disciplinariamente por irresponsables y por la manera como han intervenido en este proceso, tiene que ver con que efectivamente ellos saben que probatoriamente no tienen nada que hacer en este proceso. Y por eso Señor Garcés, decidieron, si usted dice que los abogados, por eso decidieron desacreditarme y vapulearme mediáticamente el nombre, porque saben que ni judicial ni administrativamente van a ganar el proceso, porque las pruebas son demasiado contundentes de las violencias que han sufrido mis hijos. Sí, esas pruebas que usted dice que son tan contundentes, pues nosotros estamos hablando acá de una mujer que desde el 11 de diciembre no ha podido ver a sus hijos, desde el 11 de diciembre de 2024 pues no ha podido ver a sus hijos, y esa es la prueba que tiene ella y de todo lo que ha hecho para pues poderlos ver otra vez. Pero yo le quiero preguntar a usted, porque es que usted está haciendo unas denuncias muy graves y no le estoy preguntando por detalles, le aclaro que no es mi interés que me dé detalles, pero usted está hablando de inducción a la pornografía, esos son palabras mayores. Ya que usted está diciendo que la señora Beatriz Niño no tiene pruebas contundentes contra usted sobre esto tan grave que usted está denunciando, ¿usted sí tiene pruebas? Como le digo, no me dé detalles, pero ¿usted tiene pruebas para denunciar a la señora Beatriz Niño de algo tan grave? He denunciado al hermano de la señora Beatriz Niño
por inducción a la pornografía a mis hijos, y existen las pruebas, existen la información que los propios adolescentes, que son mis hijos, de 13 y 12 años, me informaron, y las propias empleadas también confirmaron esa información. Garcés, el señor, quiero darles esta información. El señor, el hermano de Beatriz, el señor Carlos Niños, ha sido demandado penalmente, no solo administrativamente, en una medida independiente por violencia intrafamiliar, sino que ha sido demandado penalmente por estas conductas, y es por eso que ella, en vez de intentar tener un diálogo, ustedes saben que los delitos contra los menores, y más en términos de abuso sexual y ese tipo de cosas, y la inducción a la pornografía, no prescriben, y son delitos graves y no son querellables. O sea que el señor, sí, en la evaluación que debe hacer la fiscalía y el juzgado que corresponda, debe ir a la cárcel por estas graves denuncias. Sí. Embajador Garcés, pero mire, usted ha dicho en la entrevista que detrás de esto también hay un trasfondo político, que es una manera de pasarle una cuenta de cobro al presidente Petro utilizando como arma política su caso y el caso de su familia, el caso lamentable y además reprochable de todo lo que está ocurriendo en torno a sus hijos y todo lo que ellos con lo que ellos tienen que ver. Pero le pregunto, señor Garcés, desde el punto de vista político, ¿usted cómo llega a ser embajador en Ghana? ¿Usted militó en el pacto histórico? ¿Usted conoce al presidente Petro? ¿Usted o tiene carrera diplomática? ¿Cómo llega usted a ser embajador en Ghana? Primero tengo que decirle que desde los 9 años de edad me recorrí el departamento del Cauca y parte del país trabajando en la construcción de derechos de los pueblos afrocolombianos. O sea, he sido un dirigente político social. Fui en el año 2008 el joven más votado para la asamblea del Polo Democrático Alternativo. Tengo una formación alta, soy administrador de empresas agropecuarias, soy abogado, tengo una maestría en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, y tengo un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. Y tengo una historia de gestión y trabajo internacional. Fui parte del Comité Internacional de Evaluación de la Conferencia de Durban con las Naciones Unidas y el gobierno. Claro, y con esa experiencia, embajador, quizá una última pregunta, con esa hoja de vida que usted nos plantea, me dice un oyente que lo está escuchando y está escuchando esta historia y oyó la primera denuncia, que se llama Richard, y él dice: a ver, si el embajador conoce de toda la normatividad internacional, sabe que los niños no debieron haberse quedado con él en Ghana, sino que debieron haberse devuelto a Colombia, como era el compromiso inicial, con la mamá de los niños, y después iniciar las acciones legales, y que para eso necesitaría usted un dictamen de un psicólogo debidamente reconocido por el Estado colombiano, pruebas denominadas como el GESEL o el SOTOC. En esas consideraciones es como muchos piensan que se puede haber llegado a una falsa denuncia de su parte. Esos informes psicológicos, ¿usted cuenta con ellos? ¿Y por qué no, más bien, que los niños hubieran regresado a Colombia y ahí iniciar las denuncias legales? Claramente que los derechos de los niños son superiores a los otros derechos. Los derechos de los niños son primero. Por lo tanto, efectivamente, los convenios internacionales sobre los derechos de los niños, la Constitución colombiana, es muy fuerte en hacer prevalecer los derechos de los niños, al igual que la ley de adolescencia, infancia y juventud. Entonces, el comisario se basa en estos derechos, en estos marcos internacionales y nacionales, para efectivamente producir la medida que produjo en el lugar de residencia de su padre, que es, en este caso, Accra, Ghana, y en la territorialidad colombiana, que es la casa del embajador. Pues, embajador,
Mire, ya usted regresará a Colombia en un mes. Este es un caso que ha sido mediático, que ha salido en múltiples medios de comunicación por las denuncias que ha hecho su exesposa. Ojalá por el bien de los niños esto logre solucionarse lo más pronto posible. Yo le agradezco que nos haya atendido y que pues nos haya dado respuesta y la otra versión de esta situación. ¿En la Cancillería le han dicho algo? ¿Hay alguna investigación de la Cancillería sobre usted y sobre esta situación de los niños o no ha pasado nada? Efectivamente, la Procuraduría abrió una investigación de oficio y estamos en ese proceso. Va bien, están haciendo las indagaciones y con las pruebas que le he dicho, que le he informado a usted y al país a través de este medio, pues creo que todas las demandas, las contrademandas, porque hay que aclarar que fueron retaliaciones, contrademandas y desinformaciones y malinformaciones, van a tener que ser archivadas porque yo no he cometido ningún delito. Claro, pero si hay una investigación. Pero si hay una investigación, que era la pregunta, si hay una investigación por parte de Cancillería. Que hay una investigación y está bien que esté, y efectivamente estamos respondiendo con las pruebas a ello. No he cometido ningún delito y en efecto, surtidas las etapas probatorias, pues se tendrán que archivar. Pues embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés, gracias por habernos atendido y pues seguiremos al tanto de este caso. Nos parecía importante también escuchar su voz. Un saludo especial. Muchas gracias, Camila, muy amable a usted y a la mesa de Blue Radio y a toda la audiencia. 3 punticos cortos. Primero, en Cancillería, no sé qué tipo de investigación están haciendo, pues porque a la señora Beatriz Niño no la han llamado de Cancillería, no le han dicho una sola palabra, o sea, ella nadie la ha llamado de Cancillería. Eso, primero. Lo segundo, el hermano de la señora Beatriz Niño, el señor Carlos Niño, él no tiene ningún tipo de lío penal por esto, ni ningún tipo de denuncia de tipo penal por pornografía infantil, por inducción a la pornografía infantil. Me informan que hasta el momento él no tiene ningún tipo de denuncia de ese sentido. Y lo último, Camila, el 11 de marzo el señor embajador en Ghana, el señor Daniel Garcés, había renunciado y nada más le quiero leer la primera frase de la renuncia. Abro comillas. Si no está prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Cierro comillas, esa es una frase de Malcolm X y es la primera frase de su renuncia. Es decir, renuncia por miedo al escrache. Pero sabe que, Ana Cristina, yo leí también, por ejemplo, me mandaron una información que publicó Infobae en su momento, en donde hablan de un video en donde aparecen los niños que ellos tuvieron la posibilidad de ver, en donde los niños dicen a través de ese video que ellos quieren quedarse con su papá y no estar con su mamá. Es que yo creo que acá hay una historia pues difícil y que yo creo que es la historia de muchas parejas y no debería ser así, es que no deberían estar los... Claro, pero es la violencia vicaria y claro, los niños dicen eso y es probable que piensen así. Pero no puede ser verdad que los niños quieran estar con su papá. Pregunto, porque existe una posibilidad que digan queremos estar con mi papá, no estar con mi mamá. ¿Eso por qué se traduce en violencia vicaria? Que los niños digan genuinamente, que era lo que yo leía en Infobae hace algunos días, que quieran estar con él. Que quieran estar con él, pero no quiere decir que la mamá no los pueda ver, Camila. Es que una cosa es vivir con el papá y otra cosa es no vivir con la mamá. Eso es una posibilidad. Si los niños no quieren vivir con la mamá, pues no tienen que vivir con ella. Pero negarle a la mamá la posibilidad de verlos, pues eso sí es otra cosa muy distinta. Aquí lo que se le está negando es la posibilidad de ver. Pero él se está negando por lo que viven en Ghana, ¿o por qué se les está negando? Pues porque ellas no se lo trajeron. Él tenía el compromiso, el señor Garcés tenía el compromiso. Claro, pero el 25. Pero ahí tengo la pregunta porque tengo la duda. Si los niños no quieren volver y quieren estar con su papá, o sea, no sé jurídicamente cómo es y por qué eso sería violencia vicaria. O sea, si los niños genuinamente, porque además entiendo que tienen como 13 y 12 años, o sea, no son chiquitos, 11. Ya son adolescentes. 13 y 11. Eso, 13 y 11. Si ellos genuinamente no quisieran volver, ¿eso también se consideraría violencia vicaria? Pregunto porque no sé.
Lo que pasa es que la violencia vicaria es precisamente meter los niños en la mitad para presionar a la pareja. De eso precisamente se trata la violencia vicaria. Claro que los niños siempre van a tener, o sea, los menores de edad siempre van a tener una preferencia por uno o por otro, eso es entendible, pero la violencia vicaria quiere decir precisamente que se usa a los niños de uno u otro lado o de los dos lados para poder solucionar una situación de pareja y es claro, pero digamos que los casos más extremos de violencia vicaria que hemos visto lo conocimos, por ejemplo, en el 2022 en Colombia, cuando Consuelo Rodríguez, que pues es una historia nefasta, en Colombia había dejado a su hijo Gabriel Esteban de 5 años con su papá. Y su papá lo dejó, lo estaba cuidando supuestamente para que fueran a comerse un helado. Y el caso de un giro dramático que además lo está reportando ONU Mujeres como uno de los ejemplos de violencia vicaria, Ana Cristina, porque la expareja le dijo a la señora, le dijo, mire, yo voy a asesinar al niño. ¿Usted se acuerda de esa historia que fue nefasta y fue terrible, que nos sorprendió a todos por un conflicto que él tenía con ella y asesinó al niño? Esto fue en el 2022, que fue un caso terrible. Y ese es el ejemplo que da, por ejemplo, ONU Mujeres para esbozar la violencia vicaria. Pero en este caso, que los niños están con el papá y si los niños dicen, no quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi papá, ¿por qué se podría enmarcar dentro de violencia vicaria? Es que lo que quiero es que me ayude a entender porque no lo logro ver. Pues Camila, yo sí veo la violencia vicaria porque se están usando los testimonios de los niños. Fíjese que todo el tiempo es diciendo, mi hijo dice esto de los dos lados, mi hijo dice esto, dice lo otro, precisamente para resolver eso. Usted cuando ve los padres que están, una pareja que está peleada, que los niños están en la mitad, lo primero que tratan de hacer es proteger a los niños de manera que ellos no sean expuestos, que no se les exponga de esta manera ni en medios de comunicación, que los niños sufran lo menos. Y aquí lo que se ha hecho desde el principio es esto de estar metiendo a los niños siempre en la mitad. Por supuesto que los niños tienen derecho a opinar si prefieren estar con el papá o la mamá, pero prohibir que uno de los dos lo vea es terrible porque los están usando. Todo esto es usar los niños en la mitad como manera de presión y eso en parte es la violencia vicaria, es el uso de los niños como una forma de presión. A mí no me queda tan claro este caso, que ya a mí me parece deberíamos llamar a alguien que nos explique todo este tema de violencia vicaria porque no sé si en este caso se podría aplicar tal cual, que es la duda que tengo. Pero mire, es que estábamos en África, nos vamos a ir un poquito más para arriba, nos vamos a ir para España y vamos a seguir con el servicio de